Tsutomu Miyazaki, mejor conocido por muchos como el As Otaku. Antes de comenzar, no olvides tu bebida o botanita, acomódate y empecemos. Antes de decirles el por qué se llama As Otaku, les tengo que decir más sobre esta persona, como su infancia. Tsutomu nació prematuramente el 21 de agosto de 1962. Apenas pesaba 2 kilos, pero lo más notorio fueron sus manos. Las muñecas, más que nada, estaban deformadas. Para moverlas, él tenía que mover todo el brazo. Desde pequeño, esto se convirtió en un blanco fácil del bull. Lo rechazaban y lo señalaban, y no es sorpresa que terminara siendo el niño más solitario y sin amigos de toda la escuela. Tsutomu se acomplejó por esta malformación de sus manos, que él trataba de esconderlas en las fotos escolares y se refugió en el mundo del manga y del anime. Solamente él estudiaba, no más era lo único que conocía, el mundo del anime y el manga y el estudio. Tsutomu era un joven brillante, uno de los mejores alumnos con el desempeño académico más grande de toda su escuela, con el sueño de ser profesor de inglés, porque era su materia favorita. Pero ese sueño se quebró. Derrota y descenso. No logró entrar a la Universidad de Medellín. Cayó en el puesto 40 de 56 alumnos que hicieron el examen. Fue un golpe durísimo para Tsutomu. Y ¡alto! Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo estás, darme like para que mi pequeño canal crezca y llegue a varias personitas, para que pueda traer más contenido como este. Continuemos. Esa técnica se la guardó y trabajó en una empresa gracias a su familia, porque realmente su familia no era una familia de escasos recursos, sino era una familia rica, adinerada. Pero no todo en la vida es dinero y no todo el dinero puede comprar la felicidad. Él vivía con su familia, pero dentro del terreno de su familia vivía en una casa apartada de la casa de sus padres y de su madre. Él en esa casa apartada vivía con sus hermanas. Su familia era, como les comenté, adinerada, pero no significa que fuera funcional. Su padre era un exitoso empresario de medios, no le prestaba tanta atención y sus hermanas lo aborrecían. De hecho, le tenían asco, literalmente. La única persona que lo trataba bien y con mucho cariño era su abuelo. La muerte lo cambia todo. En 1988 su abuelo falleció y con él se rompió el último vínculo afectivo humano que le quedaba en este mundo. En un acto extremo, Tsutomu decidió ingerir partes de su ceniza del abuelo para sentirse con él. A partir de esa acción, todo empeoró con Tsutomu. Su comportamiento se volvió más errático. Se refugió en el anime H. Espiaba a sus hermanas en la ducha. Un día, una de sus hermanas descubrió que Tsutomu le espiaba. Ella, furiosa, le gritó y su reacción era natural, que le gritara, lo golpeara al momento de verlo en el baño con ella. Cuando su madre intervino e intentó hablar con él, él también fue golpeado por su madre. En ese punto de quiebre, el siguiente sería mucho peor. El punto de quiebre. Un día, Marin Kono, de 4 años de edad, salió a las 3 de la tarde de su casa en un complejo de departamentos, ya que en Tokio es muy común que los niños pequeños salgan a caminar solos a la calle, que vayan de su casa a su escuela o de su casa al parque. Entonces ese día fue muy común de que Mari saliera a caminar a las 3 de la tarde. En el departamento que ella vivía se llamaba el de edificios Iruma, en Saitama. Eso era algo que ella hacía regularmente, pasear. Cuando la niña, era muy normal que no llegara tan temprano a su casa y las personas de su familia no se preocuparon. Pero las horas pasaron y sin saber qué hacer, a las 6:23 de la tarde del 22 de agosto, el arquitecto Shigeru Kono, el padre de la niña, denunció su desaparición a la policía. Según se pudo saber posteriormente, mientras Mari caminaba por el complejo de apartamentos en donde ella vivía, un auto modelo sedán Nissan Legend se acercó y le ofreció llevarla. Mari no tenía ganas de caminar, hacía bastante calor y la idea de ir en auto le pareció bastante bien, por lo que no demoró demasiado en aceptar.
y subirse al auto. Su autor la condujo hasta una zona boscosa a unos 50 kilómetros de la casa de ella. Ahí no solamente le quitó el aire para desuscribirla de la vida, sino también le tomó fotos a su cuerpo, cometió cosas íntimas con ella y le retiró la ropa para llevársela de trofeo. Tras estos hechos macabros, y como si nada hubiera pasado, se subió a su auto y se fue. La desaparición de Mary generó una investigación inmediata por parte de la policía, que en todo momento calificó y trató este caso como una desaparición, mientras paralelamente alertaba con parlantes por las calles a los padres debían mantener vigilados a sus hijos en todo momento. Después de 4 semanas, simplemente el caso se estancó, pero Tsutomu estaba pensando qué hacer después. Esto no había detenido sus deseos enfermos, sino que los había intensificado. El problema era que cada vez eran peor. Sabía él que iba a volver a hacer esto. Incapaz de controlarse, el 3 de octubre de ese mismo año volvió a cometer otro desuscribimiento de la vida a otra menor. Mientras manejaba por la calle, en la tarde vio a Masami Yoshishu. La había cubierto de pies a cabezas con una sábana, pero al llegar al auto se dio cuenta de que habían 2 hombres esperándolo. Pero esas personas se habían estacionado y querían ayudarlo a salir de ahí, quienes no tenían nada que ver con ninguna investigación. Pasaron 18 días del encuentro. Estos 2 hombres pudieron testificar ante la policía, quienes ya habían encontrado los cuerpos de las niñas. El problema con el testimonio de estas personas es que no vieron nada, porque no habían luces en ese pedazo de la ruta, por lo cual no podían diferenciar bien lo que estaba pasando, ni el auto de Tsutomu. Así que cuando les preguntaron a ellos, respondieron que habían visto un Toyota Coral, es decir, mientras que en realidad usaba un Nissan. No hay tanta información de lo que contaron, pero especularon que lo ayudaron desde la parte delantera y por lo que no vieron ni el baúl ni a la niña, por lo cual pensaron que en lugar de un tipo sospechoso, vieron que era un tipo normal. Este pequeño detalle hizo que los oficiales se vieran obligados a buscar entre cientos de modelos de Toyota, en vez de buscar un Nissan. En realidad no tenía nada que ver con el responsable. Libre de hacer lo que quisiera, volvió a desuscribir a otra pequeña. El siguiente evento ocurrió el 6 de junio, cuando, de la misma forma que antes convenció a Ayako Nomoto, de 5 años, para subir a su auto, siguió el mismo modus operandi que le restó a su víctima. Sin embargo, no la dejó en una zona boscosa, sino que la subió hasta su casa. Cuando pasaron 17 días de haber sido arrestado, Tsutomu Miyazaki confesó ser el autor de 4 desuscribimientos de la vida, que había conmocionado a Japón. Su frialdad al relatar los hechos, los detalles mórbidos que brindaba sin mostrar arrepentimiento alguno y sobre todo la forma en que hablaba de sus víctimas como si fueran un objeto, dejaron en shock incluso a los oficiales más experimentados. La casa del horror. En su casa encontraron más de 5,000 cintas, muchas eran de anime, gore, pero también había no por infantil, al igual que guardaba la ropa de sus presas, fotos y un altar de huesos con cenizas, el resto de sus víctimas, más que nada de su primera víctima. Así fue como nació el apodo de él, que le cambiaría para siempre la percepción pública, el otaku. Aquí empieza otro debate. ¿Realmente era su gusto por el anime lo que lo volvió así? ¿O solo fue su aislamiento y rechazo combinado con su malformación que lo empezaron a tratar mal y se hizo así? La prensa japonesa no dudó en marcar al anime que tenía la culpa, el manga también y el cosplay. En sí, la cultura otaku era señalada como la culpable. Aquí yo quiero detenerme por lo que el gusto por el anime no convierte a nadie en un monstruo como Miyazaki. Se define a toda una comunidad como
Miyazaki. Muchos crecimos viendo el anime, leyendo mangas y jamás pensaríamos en dañar a nadie. El problema estaba más profundo, un sistema familiar roto, trastornos mentales no tratados, aislamiento social extremo, no la animación japonesa. El final. Fue condenado a desvivimiento en 1997 y ejecutado por Soga en el 2008. Lo digo así porque no puedo estar diciendo tantas cosas tan específicas. Durante sus años en prisión seguía viendo anime como si el mundo nunca hubiera cambiado. Su padre avergonzado terminó haciendo harakiri. Así acabó su vida. Aquí va un dato que a lo mejor pues yo digo que por eso mismo también se hizo, pero es que Tsutomu realmente era hijo de su hermana, no de la mamá de sus demás hermanas, que era la que estaba casada con su papá. No era realmente su mamá, era su abuela, y su verdadero padre era pues el papá también de su hermana mayor. Entonces aquí, por desgracia, lo que hacía el papá con su hermana mayor salió resultado Tsutomu. La mamá de sus demás hermanas no le tenía amor a Tsutomu por lo mismo, y su hermana mayor pues tampoco lo iba a querer porque a pesar de que era su hijo, era producto de algo enfermizo entre su papá y ella. Por eso mismo no lo trataban con amor, lo despreciaban y lo tenían aislado de la familia. Salió aislado de malformación, más el bullying, se convirtió en una persona mala.